Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en este día, al meditar esta frase de la palabra de Dios, me daba cuenta de algo, y el Espíritu Santo me llevaba a pensar en la utilidad que tienen los guantes. Los guantes son una herramienta. Hay de muchos tipos. Hay guantes para agricultura, guantes para jardinería, hay guantes para construcción, hay guantes para la medicina, hay guantes también para consumir alimentos, que son unos guantes de plástico. Y cuando meditaba pues en esta herramienta que son los guantes, me daba cuenta que cada uno tenía una característica especial y tenía un tipo especial. Lo más importante de los guantes no son las características. Lo más importante es que los guantes no tienen realmente ninguna función en sí misma, a menos de que la mano pueda ser introducida en ellos. Pues con esta meditación el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, en este pasaje de Juan capítulo 5, en el versículo 5, que fue donde el Espíritu Santo realmente fijó mis ojos cuando dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Y cuando decía, cuando permanece en mí y yo en él, inmediatamente el Espíritu Santo me hablaba con esta pequeña ilustración acerca de los guantes. Nosotros somos unas herramientas de Dios en esta tierra. Cada uno tiene una característica específica. Pero cuando realmente nosotros empezamos a tener nuestra función, simplemente cuando la mano es introducida en el guante, cuando el Señor empieza a guiar nuestra vida, es que nosotros realmente empezamos a tener la funcionalidad para la cual nosotros estamos aquí en esta tierra. Y aquí en este pasaje nos dice claramente en la palabra, empiezan a hacer una semejanza acerca de este árbol de la vid, que es el árbol de uvas. Dice en la palabra del Señor, Jesús empieza a decirle a sus discípulos que Él es la vid verdadera, o sea, Él es la simiente verdadera y su Padre era el labrador. Y hablando dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es prácticamente en la vid, es el retoño. Es prácticamente el primer palito, el palito que sale, o el sarmiento también le llaman, o en pimpollo también le llaman. Es el palito del retoño que sale, que es desde ahí, de ese palito, que van a empezar a crecer las uvas. Entonces ese pámpano, Jesús dice en su semejanza que le estaba enseñando a los discípulos, que si ese pámpano no permanece en la vid, ese pámpano no podrá llevar fruto. Porque lo que alimenta a ese pámpano, lo que alimenta a ese retoño, a ese pámpano, es la vid. En el momento que en ese pámpano se ha quitado de la vid y se ha separado de la vid, inmediatamente él pierde su función, y lo más triste de todo es que pierde hasta la vida. Porque la palabra de Dios aquí dice claramente, Jesús le estaba explicando a sus discípulos, de que la única forma de que estos pámpanos puedan dar fruto, de que estos pámpanos puedan crecer, es si están pegadas a la vid. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere que en este día nosotros atesoremos en nuestro corazón es que tengamos en cuenta que Dios es la esencia de la vida. Jesús dice aquí en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estaba dando una semejanza a los discípulos, pero en pocas palabras lo que le estaba diciendo es que Él es el árbol verdadero. Él es la esencia de la vida. Y si Él es la esencia de la vida, todo lo demás que es su creación dependen de la vida de Él. Por eso nosotros podemos alcanzar muchas cosas en la vida, pero si no tenemos esa vida de Dios, nuestra vida se va a sentir vacía. En estos días estamos viendo que este artista de música urbana, que se convirtió al Señor hace un tiempo, y este fin de semana como que tuvo la oportunidad de compartir la palabra, la predicación de la palabra de Dios, y él hablaba de eso. Él hablaba de que nosotros sin Dios podemos alcanzar muchas cosas, y él es la muestra de ello. Alcanzó
fama y alcanzó una cantidad de cosas, pero al final esa fama y todo lo que alcanzó en este mundo o de la manera como él alcanzó, no llenaban el espacio de las cosas básicas y necesarias de la vida, que era la paz, la tranquilidad, la paz mental y todas esas cosas. Y por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que Jesús es la vid verdadera, y al ser la vid verdadera es la esencia de nuestra vida. Partiendo de este punto, aquí debemos tener en cuenta que cuando habla de que es la vid verdadera, quiere decir que tenemos que buscar la vida en Él todos los días. ¿Y cómo? Buscando la presencia de Dios, hablando con Él todos los días, leyendo la palabra. Esas son de las maneras en las cuales nosotros nos podemos alimentar de esa vid verdadera de Jesús. Podemos alimentarnos de la presencia de Dios a través de la oración, a través de la palabra. Y aquí nos damos cuenta de algo, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos da a nosotros lo esencial de la vida. Nos da lo esencial, la paz, la tranquilidad, nos da dirección. Y al darnos dirección podemos alcanzar todo lo que cualquier persona en este mundo puede alcanzar, pero con la paz y la tranquilidad que Dios da y que Dios brinda. Porque muchas de estas personas que de pronto han alcanzado muchas cosas en el mundo, han alcanzado riqueza, de grandes posiciones, siempre la contraparte de su vida es que están en tristeza, que están en depresión, que sus hijos están en drogas y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque podemos alcanzarlo. Dios nos dio la capacidad humana para poder alcanzar muchísimas cosas, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que lo esencial para que nuestro fruto realmente sea un fruto que permanezca en Él es estar conectado a la vida verdadera, que es la vida que nos brinda Jesús. Aquí la palabra de Dios nos muestra un segundo aspecto, o lo que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en nuestro corazón. Es que en el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros tenemos que aprender a permanecer en Dios. Este camino de estar en el Señor es un camino de aprendizaje, es un camino en que todos los días estamos conociendo al Señor. Y cada día, a medida que vayamos conociendo al Señor, vayamos conociendo su palabra, vayamos conociendo qué fue lo que Él hizo en esta tierra a través de Jesús, y todo lo que Él hizo y lo que en estos momentos nos ha dejado el Espíritu Santo. Al estar en ese camino de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que van a haber momentos en nuestra vida que no queremos permanecer, que nos desmotivamos, que nos desanimamos. Pero hoy quiero decirte una cosa: este camino es un camino que no es un camino de motivación, que es un camino de disciplina. Nosotros hemos sido disciplinados para alcanzar todas las cosas que de pronto tenemos hasta el día de hoy. Muchos de nosotros tienen unas grandes empresas, empresarios exitosos, profesionales exitosos en las cosas que están realizando, pero eso le costó un precio. ¿Y costó el precio de qué? De la disciplina, no de la motivación. Porque todos los días tocó levantarse a hacer las mismas cosas que tocaba hacer, con ganas o sin ganas, sin dinero, con dinero. Porque aún hasta el camino para conocer a Dios es un camino de disciplina, no es un camino de motivación, es un camino en el cual debemos permanecer nosotros en Él. Y permanecer en Él es estar cerca de Él, saber de que Él es el árbol verdadero, la vid verdadera, y que nuestra vida depende de estar pegados allí de esa vida del Señor. Y lo tercero que en este día el Espíritu Santo nos está mostrando aquí a través de la palabra es lo que dice en el versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí es cuando nosotros debemos meditar conforme a la herramienta del guante. El guante no tiene ningún tipo de función hasta que la mano es introducida en él. Y aquí pues nos damos cuenta que las herramientas de los guantes funcionan para muchas cosas. Quiere decir específicamente que no importa lo que tú estás haciendo, no importa tu profesión, no importa lo que tú eres hoy. Lo más importante es que realmente seas guiado por el Maestro. Es ser guiado por Dios en el lugar donde tú estás. Si es en el área de la medicina, si es en el área de la ingeniería, si es en el área de la empresa, si es en el área de la agricultura, si es en el área de las provisiones, en el área en que tú te encuentres, tú eres una herramienta del Señor, una herramienta que se convierte efectiva cuando la mano del Maestro realmente está contigo. Y por eso la palabra nos enseña que tenemos que permanecer en Él, y Él permanecerá con nosotros. Él nos guiará, Él nos llevará a los lugares donde realmente Él nos necesite. Esto me lleva a mí a entender que todos nosotros somos unas herramientas de Dios,
Y hay personas que están en esta tierra con el propósito de darle alegría a otras personas, irradian tanta alegría. Los humoristas, por ejemplo, hay personas que muestran tanta seriedad y tanta es ser correcto, que toda persona dice, no, ese hombre es una persona correcta. Pues es un instrumento, es una herramienta de Dios para mostrar a los demás la seriedad que hay que tener en la vida. Hay personas que de pronto han alcanzado cosas y de pronto los ven y dicen, ese muchacho alcanzó un propósito, y ahí nos damos cuenta que Dios nos está enseñando, nos está mostrando el poder que tiene la disciplina, el poder de ser disciplinados en las cosas. Entonces cada uno de nosotros en esta tierra realmente somos una herramienta del Señor, en el lugar donde está, en el área que tú has escogido. Pero deja que la mano de Dios toque tu vida. Deja que la mano de Dios sea la que te guíe. Porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que si separados de Él, nada podemos hacer. Es como si en este momento nosotros lo quitáramos el guante y lo soltáramos. El guante caerá en el suelo, porque el guante tiene su función cuando la mano es introducida en él. Entonces, esto nos muestra a nosotros que podrás alcanzar muchas cosas en la vida. Dios te dio la capacidad para poder alcanzarla y para poder lograrla. Pero al final te darás cuenta que la vida que el Señor quiere para ti comienza desde las cosas básicas, desde la paz mental, la tranquilidad, la paz, la felicidad. Y esas cosas básicas van a irradiar tanto hacia los demás, que realmente vamos a ser mucho más bendecidos por Dios, al entender que nuestra vida realmente depende de Él. Y en este día quiero decirte que ese mismo Jesús que está hablando aquí en este pasaje de Juan capítulo 5, es el mismo Jesús que todo el tiempo le habló a sus discípulos y les dijo que Él era dependiente de su Padre, que Él era dependiente de Dios, y les enseñó a sus discípulos a permanecer siempre en Él. Por eso cada vez que Jesús les decía a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque Él permanecía en el Padre y el Padre permanecía en Él. Y en este día quiero decirte que ese mismo Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo que le abras la puerta para que Él pueda entrar en tu corazón y pueda comenzar a hacer los cambios realmente maravillosos que puede hacer en tu ser. Y yo quiero que en este día me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por amarme tanto. Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones, Señor, por todos mis pecados. Yo sé que tú me puedes perdonar, Señor, pero hoy he venido a pedirte perdón. Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos cada persona que en este día, Señor, va a ver este video, o que este video va a ser visto durante el tiempo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú tocando la vida de cada uno de ellos y que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que tú eres la vid verdadera, que tú eres la vida, lo principal, lo esencial en nuestra vida, Señor. Lo que necesitamos todos los días, Padre, para que todas las demás cosas, Señor, en nuestra vida corran y fluyan de la mejor manera. Padre, en este día, Señor, te pido que toques sus vidas y sus corazones, Padre, y que, Padre Santo, puedan ellos ser llenados con el poder de tu Espíritu Santo. También te pedimos, Señor, que todas las actividades que nosotros vamos a hacer hoy, Señor, en nuestros labores, te pedimos que sean respaldadas por ti, que nos acompañes en todo, que nos des la sabiduría, la inteligencia para tomar mejores decisiones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.